participantes por equipo y a un árbitro que es mi objetivo. Es asturiano y dice que los madrileños lo intentan. Lo dejo ahí. Lo que yo he visto en el equipo madrileño es mucha templanza, mucha actitud y sobre todo le ha echado mucho morro, muchas ganas. Lo vemos, Elena, y luego lo comentamos. Venga. Quedan minutos para que comience el primer campeonato descanciado en el barrio de Chamberí. No sabemos muy bien lo que está en juego, pero está claro que esto promete asturianos frente a madrileños. Auténtico ambiente asturiano en el barrio de Chamberí. Estamos a escasos minutos de que comience el campeonato descanciado en el que se van a ver las caras madrileños y asturianos. Manolín de Luarca, lo acabamos de ver, lleva toda la vida viviendo aquí en Madrid, más de 20 años, y él es el primero que se ha apuntado a este campeonato, pero precisamente no para competir, sino para amenizar. Ahora os voy a presentar a José, el mejor árbitro que hemos encontrado en la capital madrileña. Es un árbitro objetivo, porque lleva casi 25 años descanciando sidra. José, ¿cómo se te ocurrió liarte con este campeonato? Hombre, llevamos muchos años aquí, siempre aprendiendo a los madrileños a echar sidra y ya está bien. A ver si de una vez alguien decide si unos o otros, pero aquí se tiene que decidir. Llegó el gran momento, les voy a presentar a los dos equipos rivales y como estamos en su casa vamos a comenzar por el equipo madrileño. Lo primero de todo, este chico tan sonriente, su capitán Álvaro. Hola. Gonzalo. Matthew. Javi. Vamos a ganar. Y Monse. Ahí estamos. La única madrileña que se ha atrevido a competir con los asturianos. Vamos ahora, José. Primero, un aplauso para el equipo madrileño. Vamos ahora con el equipo asturiano. Muy atentos a sus caras. Isidro, el capitán. Donato. Sole. Ramón. Y el torbellino de Artemi. Un aplauso para los asturianos. Os recuerdo, sobre todo a ellos, las bases del juego. Bueno, José, gana el que más estilo tenga escanciando. El que tenga estilo, lo eche bien, no lo tire fuera, el mejor, venga. Lo tenemos todos, tenemos la sidra, la mejor sidra asturiana, tenemos los vasos. Chicos, ¿estáis preparados con actitud? ¿Os veo bien? Vamos. Pues preparados, listos, tiempo. Primera pareja. Ahí, tirando. Contemple el equipo asturiano. Segunda pareja. Ahí ya, con estilo. Uy, ese brazo. Uy, ese brazo. Uy, ese brazo. Ahí, bueno, bien. Que no vale beber. Tercera pareja. A ver, la chica con el chico, los dos. Bueno, Ahí, el chico no lo hace el mal, chico lo hace ¿eh? mal, pero bueno. Ahí, bien. Cuarta pareja. Vamos ahí. Ahí, mira, se ve, ¿no? El estilo ya, temple. Ahí, aguantando. Bien. Pues quinta pareja. Vamos ya. Ahí las dos aguantando. Ese brazo, Monse. Ese brazo arriba, el madrileño. Bien, bueno. ¡Ale! Bien. Ha finalizado este campeonato descanciado. Bueno, ya han participado las parejas. Aplausos al fondo. El público volcado. ¿Qué tal lo han hecho? A ver, vente conmigo, Ángel, ven. ¿Cómo los has visto? Hombre, yo creo que han ganado los asturianos, pero... Hombre, ¿tú qué vas a decir si eres asturiano? Aquí ha habido un par de ellos que muy bien, que lo han hecho bastante bien, Manolín, vamos a descansar. Llega un momento muy importante. Vamos a desvelar qué equipo ganador se ha hecho con este concurso, pero antes vamos a hablar con los capitanes de cada equipo. Bueno, entre tú y yo. Sí. ¿Cómo has visto a los asturianos? Para nada. Donde estemos nosotros los madrileños, hay con mucho temple, hay una buena postura ahí. Vamos, la hemos tirado perfectamente. Y Mejor además, que ellos, mucha actitud. ¿eh? Mucha actitud, aquí dándola y todo con la sidra, perfecto. Sí, además en esta vida es echarle morro a todo. Claro, hay que echarle morro, si no... ¿Te gusta la sidra? Buah, me encanta, lo mejor que hay. Vamos a hablar ahora con el equipo contrincante, con los asturianos.
¿Cómo se han puesto los madrileños, eh? Están muy gallitos ellos. Lo han hecho muy bien, ¿eh? Un aplauso para ellos porque yo creo que se merecen un 10, notable. ¿Cómo somos los asturianos, de majos? O sea que muy sí. bien, muy bien, fantásticos. Bueno, total, que vemos rivalidad, vemos al equipo madrileño con muchas posibilidades de hacerse con este campeonato. Y ahora sí, José, lo siento, pero te paso la responsabilidad. Ahora es el momento. Es el gran momento, nos vamos a poner serios porque vamos a descubrir cuál es el equipo que se ha hecho con este primer campeonato descanciado y que se va a llevar un premio que de momento no podemos desvelar, pero que es un premio como poco original, por su elegancia, por su técnica, por su estilo. Hombre, la cuestión está difícil, porque en el fondo ha habido de todo, por una parte y por otra, pero yo creo que el equipo ganador es el equipo asturiano. ¡El equipo asturiano! Bueno, ¿os habéis hecho con el concurso? ¿Os lo esperabais? ¿Os lo imaginabais? Sí, sí. Ha estado bastante bien, muy competido, pero bueno, al final se impone la ley. No lo esperábamos. Hombre, ¿cómo te has visto tú ahí escanciando frente a los madrileños? Bueno, un poquitín de nervios, pero bien, la sidra para los asturianos. Claro, es fácil para nosotros. Muy bien, muy bien. Sí, los madrileños lo hicieron muy bien, pero bueno, tiene que notarse la casta. Pues ahora es el momento de hacer entrega de ese premio, también de expresar nuestras condolencias al equipo rival. Bueno, ¿qué pensáis de esto? Bueno, la verdad que lo hemos hecho muy bien, pero bueno, la verdad que la victoria se la llevan ellos porque lo han hecho fantásticamente. Pues nada, chicos, vosotros pues a seguir perfeccionando esa técnica, ¿eh? Sí, y ya lo sabéis que lo importante en esta vida es participar, ¿vale? Seguís bebiendo sidrina, practicando y... Hemos ganado. Moralmente hemos ganado. Moralmente habéis ganado. Bueno, por aquí alguien quiere decir algo. Yo no sé, ¿qué quieres que te diga, hija? ¿Cómo has visto a los madrileños? Soy la madre de ellos. Ay, es que una madre nunca es objetiva, ¿verdad? Exactamente. Una madre siempre piensa que su hijo es un campeón. Son los mejores. Bueno, ellos tenían que haber ganado los de Madrid y ya está. Otra vez será y organizaremos otro campeonato, pero ahora llegó el momento de hacer entrega de ese premio que se ha perdido el equipo madrileño. Por favor, equipo asturiano, no se me disperse, acérquese a mí porque vamos a recibir el premio. A ver qué te parece. Los huevos cocidos, cómo no, producto típicamente asturiano. Huevos asturianos, ¿eh? ¿De dónde son estos huevos? Son huevos de Asturias. ¿Pero de dónde? ¿De qué parte? De mi parte, de mi pueblo, de Cangas del Narcea. Pues ¿de dónde van a ser los huevos? Los mejores de Cangas del Narcea, bueno, de toda Asturias. Ese es el premio original, ustedes ya lo saben. ¿Quién se ha hecho con este campeonato? Pues el equipo de los asturianos, los madrileños, que sigan perfeccionando. Increíble, Lía. Bueno, yo, perdóname que te diga una cosa, Lía, perdona que te interrumpa, Dime, que ya sé Elena. que ibas tú, pero es que yo estoy así un poco, porque aunque no has sido tú el árbitro, me parece que el resultado de este campeonato no ha sido nada objetivo, ¿eh? A ver, Vamos. Elena, yo ya no me voy a meter ahí, no sé Ya, si ya. el árbitro ha sido objetivo o no. Además te digo...